Consideraciones teóricas. La densidad, o masa específica, se define como el cociente que resulta de dividir la masa de una sustancia entre el volumen que ocupa, es decir, expresa la masa contenida de una sustancia en la unidad de volumen. La expresión matemática para la densidad es material empleado, una balanza granatoria, material empleado, una balanza granatoria, una probeta de 10 centímetros cúbicos y una de 500 centímetros cúbicos, una regla graduada, algunos objetos sólidos regulares como prismas rectangulares, cubos y esferas hechos de hierro, algunos objetos irregulares como llaves, piedras, aretes o anillos, y por último alcohol, agua y aceite. Primer punto, determina la densidad de los objetos regulares en la balanza granataria y después encuentra su volumen con la fórmula respectiva. Los objetos regulares que vimos en el punto 1, los datos que tenemos es que la esfera mide, su masa es de 310 gramos fuerza, la masa del cubo es de 115 gramos fuerza y la masa del cilindro es de 225 gramos fuerza. El volumen de la esfera es de 134 centímetros cúbicos. El volumen del cubo es de 192.5 centímetros cúbicos y el volumen del cilindro es 283 centímetros cúbicos. La fórmula que utilizaremos es para calcular la densidad, que es masa sobre volumen. Aquí en la sustitución tenemos la densidad de la esfera, que es 310 gramos fuerza sobre 134 centímetros cúbicos. Y tenemos como resultado 2.31 gramos fuerza sobre centímetro cúbico, que es la densidad. La densidad del cubo son 115 gramos fuerza sobre 192.5 centímetros cúbicos. Y esto nos da como resultado 0.59 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Y por último tenemos la densidad del cilindro, que son 225 gramos fuerza sobre 283 centímetros cúbicos. Y nos da como resultado 0.79 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Aquí se calculó la masa, volumen y densidad de cada sustancia, que fue una esfera, un cubo y un cilindro. La masa se midió en gramos, el volumen en centímetros cúbicos y por consecuencia la densidad se mide en gramos sobre centímetros cúbicos. Ya. Tenemos que calcular la densidad de los objetos irregulares. En este caso medimos las llaves y un cilindro irregular o un pedazo de metal.
tenemos dos objetos. La masa de las llaves es de 45 gramos fuerza y la masa del cilindro es de 130 gramos fuerza. Y tenemos aquí también que el volumen del cilindro es de 15 mililitros o centímetros cúbicos, que también se puede determinar así. El volumen de las llaves es de 10 mililitros, que podría ser 10 centímetros cúbicos. La fórmula que utilizaremos es la de densidad, masa sobre volumen. Y aquí tenemos la sustitución. Densidad de las llaves es igual a 45 gramos fuerza sobre 10 mililitros, que se traducen en centímetros cúbicos. La densidad de las llaves es igual a 4.5 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Y la densidad del cilindro es igual a 130 gramos fuerza sobre 15 centímetros cúbicos. Y eso nos da como 9 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Y esa es la densidad de los objetos irregulares que pesamos y medimos. Pide la densidad de la probeta con tres diferentes líquidos: agua, aceite y alcohol. Aquí tenemos el agua, el aceite y el alcohol. La masa de la probeta vacía es de 10 gramos fuerza. La masa de la probeta con agua, ya si restándole los gramos fuerza de la probeta vacía, fue de 10 gramos fuerza. La masa del aceite fue de 9 gramos fuerza y la masa del alcohol fue de 15 gramos fuerza. Y el volumen que cada uno, el volumen del líquido era de 10 centímetros cúbicos para todos los casos. En este caso, el resultado es ya restado del valor que tenía con la probeta, el líquido. La fórmula que vamos a utilizar es la densidad masa sobre volumen. Y la sustitución sería de esta manera. La densidad del agua es igual a 10 gramos fuerza sobre 10 centímetros cúbicos. Y nos da como resultado densidad del agua es igual a 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. La densidad del aceite es de 9 gramos fuerza sobre 10 centímetros cúbicos. Y nos da como 0.9 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. La densidad del alcohol es igual a 15 gramos fuerza sobre 10 centímetros cúbicos. Y nos da como resultado 1.5 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Y esta es la densidad de las probetas con líquidos. En este caso del líquido del agua, aceite y alcohol. Actividad experimental 2. Presión atmosférica. Consideraciones teóricas. La Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera, el aire puro, que es una mezcla de 20% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de gases raros. Debido a su peso, ejerce una presión sobre todos los objetos que están en contacto con él, la cual es llamada presión atmosférica.
Materiales empleados: un gotero, un frasco, un vaso de precipitados de 250 mililitros, dos vasos de precipitados de 500 mililitros, una pipeta graduada, un trípode metálico, un soporte con anillo metálico, un mechero, una tela de alambre con asbesto, una manguera de hule de 60 centímetros, un bote vacío delgado de lámina, un frasco de vidrio de boca ancha, un papel grueso o cartoncillo que cubra totalmente la boca y agua. A continuación, en esta práctica tomaremos de un vaso precipitado unas 5 gotas de cantidad de agua para poder pasarlas de este que estamos llenando a este que está aquí presente. ¿Listo? Como verán, estamos tomando la cantidad de agua para poder introducir aquí 5 gotas. 2, 3, 4, 5. En este vaso estaremos llenando hasta la cantidad de 100 mililitros. A continuación, en la pipeta la llenaremos con 10 mililitros de agua. Ahora, estos 10 centímetros de agua que llenamos en la pipeta las vaciaremos en el vaso precipitado. ¿Qué queremos con eso? Y ahora está sobre 40 centímetros de altura. Aquí podemos ver la regla: 30, 40, aproximadamente 40. Para este paso meteremos 250 mililitros a este recipiente. Esperaremos a que nuestro líquido esté echando vapor. Una vez teniendo el líquido caliente, le pondremos, una vez apagado el mechero, le pondremos líquido frío y veremos qué le sucede al recipiente. Tiene el tema la determinación de la presión atmosférica. El objetivo de esta actividad es medir experimentalmente el valor de la presión atmosférica del lugar donde se realiza la actividad. Las consideraciones teóricas que tenemos es que la presión atmosférica varía con la altura, por lo que al nivel del mar tiene su valor máximo y se le nombra presión normal equivalente a una atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Es igual a 1.013 por 10 con exponente 5 newtons sobre metro cuadrado, ya que pudiendo con notación científica, este vendría siendo igual a 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. A medida que es mayor la altura sobre el nivel del mar, la presión disminuye. Un ejemplo de ello es que en la Ciudad de México su valor es de 586 milímetros de mercurio, equivalente a 0.78 por 10, con el exponente 5 newtons metros sobre metro. El material que vamos a estudiar consiste en una jeringa grande y no de plástico, sino
un vernier, un dinamómetro y un trozo de hilo de cáñamo. A una jeringa grande nueva, quítale la aguja si es que la tiene y mide con un vernier el diámetro interior del cilindro. Aquí, como podemos notar, el diámetro de esta jeringa es de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. 2. Calcula el área de la sección transversal del cilindro de la jeringa en su parte inferior y que es igual al área del émbolo. Recuerda que A igual a pi radio cuadrado, que lo mostraré. Bueno, para calcular el área de nuestra sección transversal, utilizaremos la fórmula para sacar el área de un círculo. Básicamente, la fórmula es pi por radio al cuadrado. ¿Qué datos tenemos? Los estuvimos midiendo con el García, fueron 10 milímetros, lo que mide el diámetro de la jeringa, lo que equivale a 1 centímetro. ¿Cómo transformamos de milímetros a centímetros? Usamos una tabla de conversiones en la que anotamos nuestros datos, que vendrían siendo 10 milímetros, pero nosotros los queremos sacar a centímetros. ¿A cuántos centímetros equivalen? Digo, ¿cuántos milímetros equivalen a centímetros? 10 milímetros. Entonces, multiplicamos este con este, tendríamos 10 y lo dividimos entre lo que tenemos abajo, 10 entre 10. 1 centímetro. Eliminamos donde se está multiplicando y multiplicando las unidades. Y esto pasa así. Aquí ahora lo que haremos es sustituir los datos con nuestra fórmula que tenemos aquí. Entonces, tenemos entendido que pi equivale a 3.1416. Lo vamos a multiplicar por el. Entonces entendemos que el radio viene siendo la mitad del diámetro, es lo que equivaldría aquí a 0.5 centímetros. Luego ya vamos a sustituir nuestra fórmula que tenemos para calcular el área de un círculo, que la tenemos abajo, que era nuestra fórmula. Entonces hacemos la multiplicación. Pi equivale a 3.1416. El radio que tenemos equivale a 0.5 centímetros, pero está elevado al cuadrado. Entonces ya vamos sustituyendo. Vamos a anotar otra vez 3.1416. Vamos a elevar al cuadrado 0.5. Nos da igual a 0.25 centímetros cuadrados, porque este exponente también aquí para unidad. Y ya finalmente multiplicamos estos dos valores, 0.25 por 3.1416 nos da igual a 0.7854 centímetros cuadrados. Tenemos que empujar el émbolo de la jeringa hasta el fondo. Ahora tenemos que entrar la jeringa a un dinamómetro graduado en gramos fuerza. Obstruye con un dedo la entrada de aire a la jeringa. Después, otro compañero jalará el dinamómetro y con el émbolo de la jeringa de tal manera que éste se desplace lentamente a una velocidad constante. Nuestro experimento tenemos estos datos, la fuerza con la que se aplicó para mover el émbolo de la jeringa fue de 500 gramos fuerza. El área sobre la cual se aplicó esa fuerza fue de 0.7854 centímetros cuadrados y la gravedad es 980 centímetros sobre segundo cuadrado. La fórmula que utilizaremos es de la presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Y aquí en esta sustitución tenemos que presión es igual a 500 gramos fuerza por 980 centímetros al cuadrado. Esto se hace para obtener las dinas sobre 0.7854 centímetros cuadrados, que es el área sobre la que actúa la fuerza. Aquí, como la fuerza, la presión salió de 623.062.388 por 10 a la 3 dinas sobre centímetro cuadrado.
Entonces la presión es igual a 6.2388 pascales. Puede calcular la presión atmosférica. La presión atmosférica se calcula por medio de presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. Despejando la presión manométrica nos queda presión manométrica igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Los datos de la presión absoluta es 0.04 centímetros de mercurio, presión atmosférica 760 milímetros de mercurio, presión manométrica no la tenemos. En la conversión de presión atmosférica nos queda 76 centímetros de mercurio. La sustitución, al momento de restar 0.04 centímetros de mercurio menos 76 centímetros de mercurio, que es la presión atmosférica menos presión manométrica, presión absoluta nos va a quedar 75.96, que eso va a ser aproximado a la presión atmosférica que tenemos en el salón, por lo cual sí nos da un resultado correcto. Entonces sí fue aproximado el resultado. En la 2, ¿cuál será la razón de una gran diferencia? Pues no hubo diferencia. Y en la 3, porque a mayor altura va a ser menor la presión, referente a que se va disminuyendo la capa del aire. Cuatro. Principios de Pascal y de Arquímedes. Consideraciones teóricas. Todo un líquido contenido en un recipiente origina una presión hidrostática debido a su peso, pero si el líquido se encierra de modo hermético dentro de un recipiente, puede aplicársele otra presión utilizando un émbolo. Dicha presión se transmitirá íntegramente a todos los puntos del líquido. Esto se explica si recordamos que los líquidos, a diferencia de los gases y sólidos, son prácticamente incompresibles. La observación anterior fue hecha por el físico francés Blaise Pascal. Cuando un objeto se sumerge en un líquido, en ese se aplica una presión vertical ascendente. Al interior, lo anterior se comprueba al introducir un trozo de madera en agua. La madera es empujada hacia arriba y ello se deberá ejercer una fuerza hacia abajo y se mantendrá sumergida. El empuje que reciben los objetos al ser introducidos en un líquido fue estudiado por el griego Arquímedes, quien enunció el siguiente principio: todo objeto sumergido en un fluido recibirá un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. El empuje que recibe un objeto sumergido en el líquido se determina multiplicando el peso específico del líquido por el volumen desalojado de este. Es igual a P sobre M. Material empleado: un clavo delgado o aguja de coser grande, unas pinzas para sujetar, un mechero de Bunsen, una jeringa de plástico nueva, un cordón, un trozo de hierro, un dinamómetro, una probeta de 500 centímetros cúbicos y agua. Desarrollo de actividad experimental: sostener el clavo delgado o la aguja de las pinzas. Después calienta su punta con el mechero de Bunsen y con ella 6 perforaciones alrededor de la parte inferior de una jeringa de plástico. Bueno, en estos momentos se está calentando el clavo para hacerle 6 perforaciones a la aguja. Se le va a hacer las 6 perforaciones a la aguja. Se le están haciendo los orificios a la jeringa. En este momento ya lleva 2 orificios. No se ve. Ya le hicieron las 6 perforaciones. Produce en agua la jeringa. Por medio del ómbolo se presiona sobre la superficie del líquido. Y podemos ver, vamos a ver la intensidad con la jeringa. El objeto al aire libre, en este caso pesa 50 gramos. Ahora se va a proceder a pesarlo ya dentro del agua. Como podemos ver, el líquido al principio estaba en 90 y ahora, como podemos ver, está en 91, 92, 96. Subió a 96 mililitros.
Observado, al ejercer una presión sobre la superficie del líquido por medio del émbolo de la jeringa, ¿cómo es la intensidad con la que sale el agua por cada uno de los orificios? Es igual en todos los puntos. ¿Se comprueba el principio de Pascal? ¿Por qué? Sí, porque la presión que se recibió al líquido fue igual en todos sus puntos. Escribe con tus breves palabras el principio de Pascal. La presión ejercida por el peso del agua encerrada en un recipiente se transmite con la misma intensidad en todos los puntos o orificios. 4. Con base en lo realizado el punto 3, determina cuál fue el peso aparente del hierro en la probeta, cuál es el peso del trozo de hierro en el aire, a qué se debe la inversión aparente en su peso, a cuánto equivale el empuje que recibió el trozo de hierro y en qué dirección y sentido actúa dicho empuje, qué cantidad de agua se desalojó del trozo de hierro, cuál es su volumen, si sabemos que el peso específico del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, cuál será el peso del volumen del agua desalojada por el trozo del metal. Actividad experimental número 4. Este es del punto 4. ¿Cuál es el peso del trozo de hierro en el aire? Al medirlo nos dio 50 gramos fuerza. ¿Cuál fue su peso aparente al introducirlo en la probeta? Fue de 44 gramos fuerza. ¿Cuál es la razón de la disminución del peso aparente? Debido al empuje que recibió del agua, gracias a eso su peso disminuyó. De cierta manera disminuye el peso debido al empuje que recibe debido al volumen de líquido que desaloja. ¿A cuánto equivale el empuje que recibe el trozo de hierro y en qué dirección y sentido actúa dicho empuje? El empuje recibido es de 6 mililitros o hacia arriba, que es el volumen que desaloja. En este caso podrían ser 6 gramos fuerza. Y actúa de manera vertical y hacia arriba, ascendente. ¿Qué cantidad de agua desalojó el trozo de hierro? Desalojó 6 mililitros. ¿Cuál es su volumen? El volumen del agua de 6 mililitros equivalen a 6 centímetros cúbicos. ¿Cuál será el peso del volumen del agua desalojado por el trozo de metal? Aquí tenemos los datos. El volumen es igual a 6 centímetros cúbicos y la densidad del agua es de 1 gramo fuerza sobre centímetros cúbicos. La fórmula que utilizaremos es peso es igual a volumen por densidad, y sustituyendo podemos ver que el peso es igual a 6 centímetros cúbicos, que es el volumen, y la densidad del agua es de 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. Centímetros y centímetros se anulan y queda 6 gramos fuerza. Estas preguntas las estamos sacando del punto 4. Con base en lo realizado en el punto 3 de la actividad experimental, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el trozo de hierro en el aire? ¿Cuál es su peso aparente al introducirlo en una probeta? ¿A qué se debe la disminución aparente del peso? ¿A cuánto equivale el empuje del trozo de hierro? ¿Y en qué dirección y sentido actúa dicho empuje? ¿Qué cantidad de agua desalojó el trozo de hierro? ¿Cuál es su volumen? Si sabemos que el peso específico del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿cuál será el peso del volumen del agua desalojada por el trozo de metal? Ya todas estas preguntas las acabamos de decir hace un momento. Y lo que queda es, di si son iguales o diferentes los valores correspondientes al empuje que recibe el trozo de hierro y el peso del agua desalojada por él. Justifica tu respuesta. Aquí pudimos notar que al momento de realizar la fórmula del peso mediante el volumen y la densidad, nos dieron 6 gramos fuerza. Y al medirlo, el peso aparente del hierro en el aire fue de 50 gramos fuerza. Y luego el peso aparente al introducirlo en la probeta ya con agua nos dio 44 gramos fuerza. Si lo restamos, nos da el empuje, que en este caso es de 6 gramos fuerza. Y esos 6 gramos fuerza corresponden a los 6 gramos fuerza que obtuvimos de la fórmula del peso de 6 gramos fuerza. Entonces el valor es igual al del empuje recibido por el peso del agua desalojada. Entonces así aquí podemos comprobar que el empuje recibido por el trozo de hierro
por su volumen, por el volumen que desalojó del peso del agua, fue igual al que vimos en el dinamómetro, que vimos que al principio en el aire pesaba 50 gramos fuerza y al introducirlo en el agua pesaba 44 gramos fuerza. Y así podemos comprobar el punto 4. 5. Se comprobó el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Sí, porque al ser sumergido recibió un empuje ascendente que fue igual al peso del fluido desalojado. Enuncio con sus propias palabras el principio de Arquímedes. Al sumergir un cuerpo en cualquier fluido, este recibe una fuerza hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del volumen desalojado. El gasto caudal, ¿qué es? Es el volumen que pasa a través de una tubería a través de una sección de tiempo. Se tienen dos fórmulas para calcularlo. Gasto es igual a volumen entre tiempo y gasto es igual a área por velocidad. El área se mide en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. En este caso utilizaremos esta, que es la primera, ya que los datos con los que contamos están en esa fórmula. Ahora procederemos al cálculo. Los datos que tenemos, que es el gasto, es lo que queremos encontrar. El volumen, que es igual a 1 litro, que convertidos a metros cúbicos es igual a 0.001. Y el tiempo que transcurrió en llenarse el bote fueron 21.23 segundos. Cabe recalcar que el bote era de 1 litro. La fórmula que utilizaremos es gasto es igual a volumen sobre tiempo, donde gasto es igual a metros, gasto se mide en metros cúbicos sobre segundo, el volumen está dando en metros cúbicos y el tiempo es en segundos. Y aquí está la sustitución, gasto es igual a 0.001 metro cúbico sobre 21.23 segundos, que fue lo que tardó en llenarse el bote de 1 litro. Y ahora vemos que el gasto es igual a 4.71 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Y así es como se midió el gasto en la tubería, que en este caso fue de una casa. Práctica número 5. El tema es teorema de Torricelli y teorema de Bernoulli. El objetivo de este experimento es comprobar experimentalmente los teoremas de Torricelli y de Bernoulli. Las consideraciones teóricas acerca de este tema es que el teorema de Torricelli dice que la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. La magnitud de la velocidad del líquido se calcula con la siguiente expresión. Velocidad es igual a la raíz del doble del producto de gravedad por altura. Bernoulli descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta y por el contrario es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Por tanto, la ley de la conservación de la energía también se demuestra cuando los líquidos están en movimiento. El teorema de Bernoulli dice, en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Los materiales son un envase de cartón de 1 litro, un clavo grande, una regla graduada en milímetros, cinta adhesiva, un embudo y una pelota de tenis de mesa. A un envase de cartón de 1 litro de capacidad, hazle un clavo con 3 orificios del mismo tamaño, pero a diferentes alturas, como se ve a continuación. Tapa los orificios con cinta adhesiva
y llena totalmente con agua el envase de cartón. Llena totalmente de envase de agua. Llena totalmente el envase con agua. Y ahora se tiene que quitar la cinta de un tirón y observar lo que sucede. Ah, es donde se ve el orificio arriba y abajo, ¿no? Paso 2. Mide la altura que hay en cada uno de los orificios respecto al punto donde se encuentra la superficie libre de agua cuando se llena el envase de cartón con ella. Determina la presión hidrostática en pascales, es decir, en newtons sobre metros cuadrados para cada uno de los 3 orificios cuando el envase esté lleno de agua. Recuerda que presión hidrostática es igual al peso específico por la altura, lo cual sustituyendo peso específico nos da la densidad por la gravedad. Entonces ya junto con la altura se lee densidad por gravedad por altura. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí podemos ver los 3 orificios y lo vamos a medir con la regla. Desde el punto de referencia al primer agujero son 6,5 centímetros. Del punto de referencia al segundo son 9,5 centímetros y el tercer punto son 12 centímetros exactos. Entonces ejecutaríamos la fórmula para sacar la presión hidrostática de cada punto en el recipiente. Nuestros datos para sacar la primera presión hidrostática, o sea, referente al primer punto, serían la densidad del agua, que sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, que sería igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura, que serían 6.5 centímetros. Esta unidad la tendríamos que convertir a metros porque nuestras unidades de medida están dentro del sistema MKS, que quiere decir metro por kilogramo por segundo. Entonces vamos a transformar los centímetros a metros. Un metro equivale a 100 centímetros. Entonces vamos a multiplicar este valor con este, y el resultado que tengamos en esto lo vamos a dividir con esto. 6.5 por 1 serían 6.5, dividido entre 100 sería igual a 0.065 metros, porque eliminamos unidades donde se estén multiplicando y dividiendo, centímetros entre centímetros, y nos queda nada más esta unidad, así que se pasa aquí. Entonces, ya ejecutando nuestra fórmula, ahora sí con nuestros datos bien con las mismas unidades, entonces multiplicamos lo que es la densidad, que sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que sería igual, ahora aquí, a 0.065 metros. Aquí está. Entonces, esto nos va a dar igual al siguiente valor, que serían 637 newtons sobre metro cuadrado. ¿Cómo sacamos esta unidad? Entendemos que newton equivale a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya de ahí salen los newtons. El metro cuadrado salió, como aquí tenemos metro cúbico, le vamos a restar este metro que tenemos aquí. Entonces, ya nos quedaría el cuadrado. Y esto se representaría en pascales aquí. En total serían 637 pascales. Para sacar el segundo orificio desde la superficie del recipiente hacia abajo, vamos a utilizar la misma fórmula que para sacar el primer punto. Entonces aquí van a seguir siendo las mismas unidades para la densidad y para la gravedad. Lo único que cambiaría sería la altura o profundidad, la cual es 9.5 centímetros. Estos 9.5 centímetros también los tenemos que transformar a metros, ya que las unidades que tenemos en general serían por medio del sistema MKS.
Entonces vamos a multiplicar esta unidad con esta, igual, y lo que tengamos aquí lo vamos a dividir en el que tengamos acá. Serían 9.5 centímetros por 1 entre 100, nos va a dar igual a 0.095 metros, porque es la única unidad que nos queda. Entonces aquí ya ejecutaríamos la fórmula también. 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 0.095 metros, que es la profundidad. Entonces, el producto de todo esto vendría siendo 931 newtons sobre metro cuadrado, que esto se simplificaría en pascales. 931 pascales sería el resultado final de este punto. Para el orificio que se encuentran en el fondo del recipiente, pues aquí tendríamos que usar los mismos datos que los procedimientos anteriores, igual como se dijo en el anterior, nada más variaría la profundidad, que es igual a 12.5 centímetros. Esos 12.5 centímetros los convertimos a metros, nos va a dar 0.125 metros. Entonces, empleando la fórmula, vamos a sustituir los valores que tengamos aquí, la densidad, la gravedad y la altura. Ya la sustituimos aquí. El producto de todo esto vendría siendo igual a 1225 pascal. Entonces, para calcular a qué velocidad se dispara en cada orificio, vamos a comenzar primero por el orificio que está hasta arriba. Para calcular su velocidad utilizaremos la siguiente fórmula: raíz de 2 por gravedad por altura. Los datos que tenemos aquí serían lo que es la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La profundidad, o sea, del primer orificio, que vendrían siendo 6.5 centímetros, de convertido vendría dando igual a 0.065 metros. Entonces, ya ampliando la fórmula aquí, sustituimos los valores. Entonces comprendemos aquí que velocidad es igual a la raíz. Vamos a dejar el 2 ahí, y en lugar de g vamos a poner 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por h, que vendría siendo igual a 0.065 metros. Ahí está. Hacemos la multiplicación primero de estos dos valores por orden, y tenemos igual aquí abajo a velocidad igual a raíz de 2 por 0.637 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces multiplicamos lo que tenemos adentro de la raíz y nos vendría dando igual a b igual a raíz de 1.274 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya finalmente aquí ya sacaríamos la raíz de todo este valor y nos vendría dando igual a 1.287 metros sobre segundos. Metros sobre segundos porque al aplicarle una raíz se le va a restar 1 a cada exponente de la unidad, entonces por eso queda metros sobre segundos. Para el segundo punto vamos a emplear igual la misma fórmula, velocidad igual a raíz de 2 por gravedad por altura. Los datos, lo único que cambiarían nuestros datos sería la profundidad del orificio del medio. Entonces aquí, como tenemos centímetros, lo tendríamos que convertir a metros, que vendría siendo igual a 0.095 metros. Entonces vamos a ampliar la fórmula otra vez. Velocidad es igual a raíz de 2 por 9.8, que es la gravedad, metros sobre segundo cuadrado, por 0.095 metros, que es la altura. Entonces vamos a multiplicar primero los que están adentro. Velocidad es igual a raíz de 2 por 0.931 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a multiplicar otra vez lo que está adentro, ahora sí. Velocidad es igual a raíz de 1.862 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Finalmente empleamos la raíz, que nos va a dar de resultado 1.364 metros sobre segundo. Para el tercer punto, es decir, el punto que está en el fondo del recipiente, vamos a emplear la siguiente fórmula. Bueno, la misma que en los procedimientos anteriores. Velocidad es igual a raíz de 2 por gravedad por profundidad. Aquí tenemos nuestros datos. El valor de la gravedad pues va a ser el mismo, lógicamente. La profundidad es lo que varía. Es igual a 12.5 centímetros, hasta donde está ese punto. Lo convertimos a metros, nos da 0.125 metros. Entonces sustituimos los valores en la fórmula.
Velocidad es igual a raíz de 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 0.125 metros, que vendría siendo igual a B igual a raíz de 2.45 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Empleando la raíz nos quedaría velocidad igual a 1.5622 metros sobre segundo.